Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo fantástico. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, tenemos algo realmente especial para ustedes, algo que su copyright que han estado esperando con ansias. Vamos a sumergirnos en el mundo de Ande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin, explorando un secreto revelado, un momento inu copyright dito, algo que nadie vio hasta ahora. Prepárense para un viaje lleno de sorpresas, detalles ocultos y, por supuesto, mucho amor. Antes de comenzar, quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos por AQU y les gusta el contenido sobre series turcas, chismes de celebridades y todo lo relacionado con el mundo del espectáculo, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. No se perderán ninguno de nuestros Super-Índice 3 vídeos. Estamos construyendo una comunidad increíble y nos encantará tenerlos a bordo. Bueno, ahora vamos a lo que nos interesa. Ande y Kerem. Du Super-Índice 3 de esto N. ¿Q copyright ha pasado? ¿Por Q copyright ese secretismo? La relación Super-Índice 3N de Ande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin fue un verdadero fenómeno Super-Índice 3 meno. Desde que se conocieron en el set de Senu con diéresis al Cap, la química entre ellos era palpable, evidente e innegable. Y no solo en la pantalla. Los fans de todo el mundo quedaron completamente cautivados por su romance, un romance que por supuesto traspasó Super-Índice 3 las fronteras de la ficción Super-Índice 3N. Su relación Super-Índice 3N fue una montaña más menos arrusa de emociones, desde los momentos tiernos y románticos captados por las maras de los paparazzi, hasta las declaraciones de amor públicas que acuan suspirar a miles. Viajes juntos, fotos adorables en redes sociales, muestras de cariño más menos o constantes, todo parece indicar que habíamos encontrado a una pareja de cuento de hadas. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, no todo es lo que parece. De repente y sin previo aviso, los rumores de crisis comenzaron a circular. Las fotos juntos desaparecieron de Instagram, dejaron de seguirse mutuamente y finalmente, la confirmación Super-Índice 3N, Ande y Kerem han terminado. ¿Q copyright pasu Super-Índice 3? Esa es la pregunta del Miyu Super-Índice 3N. Y aunque las razones oficiales nunca se hicieron públicas, las especulaciones no tardaron en aparecer. Algunos decuan que la presión Super-Índice 3N medio tica era demasiado intensa, otros apuntaban a diferencias irreconciliables en sus carreras profesionales, e incluso hubo quienes mencionaron la aparición Super-Índice 3N de terceras personas. Pero hoy, vamos a hablar de algo diferente. No nos vamos a centrar en las razones de su ruptura, sino en un momento específico, un instante fugaz que quedó Super-Índice 3 grabado en vídeo y que hasta ahora, ha permanecido oculto a los ojos del público. Se trata de un vídeo grabado durante una pausa en el rodaje de Senu con diéresis al Cap. Ande y Kerem sentados uno al lado del otro, relajándose después copyright de una escena particularmente intensa. El ambiente es distendido, se respira complicidad y buen humor. Hasta todo normal. Sin embargo, en un momento dado, Kerem se inclina hacia Ande y le susurra algo al oído. No podemos escuchar lo que dice, pero la reacción Super-Índice 3N de Ande es reveladora. Primero se sonroja levemente, luego sonríe con timidez y finalmente le da un codazo juguetu Super-Índice 3N a Kerem. ¿Q copyright le dijo Kerem? Esa es la gran pregunta. Y a Q es donde empieza lo interesante. Hemos analizado el vídeo fotograma por fotograma, hemos consultado a expertos en lectura de labios y hemos recopilado información Super-Índice 3N de fuentes cercanas a la producción Super-Índice 3N. Y aunque no podemos asegurar al 100% lo que se dijo, tenemos una teoría bastante su Super-Índice 3 lida. Nuestra teoría es que Kerem le confesó su Super-Índice 3 a Ande sus sentimientos. Como lo oyen. Creemos que este fue el momento exacto en el que Kerem le dijo a Ande que estaba enamorado de ella. ¿Por Q copyright pensamos esto? En primer lugar, la reacción Super-Índice 3N de Ande lo dice todo. El sonrojo, la sonrisa túmida, el codazo juguetu Super-Índice 3N, todos son signos de que lo que escuchó Super-Índice 3 la conmovió Super-Índice 3 profundamente. Analicemos cada uno de estos gestos en detalle. El sonrojo, un clásico indicador de nerviosismo y pudor, sugiere que Ande fue tomada por sorpresa, pero de una manera agradable. No es el sonrojo de la vergüenza, sino el de la emoción Super-Índice 3N contenida, el de la promesa de algo muy
Luego, la sonrisa túmida. No es una carcajada abierta, ni una sonrisa forzada para las maras. Es una sonrisa genuina, un reflejo del brillo en sus ojos, una confirmación superíndice 3n silenciosa de que algo dentro de ella ha cambiado. Y finalmente el codazo juguetu superíndice 3n. Este gesto aparentemente insignificante es en realidad una forma de romper la tensión superíndice 3n, de aceptar la confesión superíndice 3n sin exponerse por completo. Es un lo escucho copyright y me gusta, pero aún no estoy lista para admitirlo abiertamente. En segundo lugar, el contexto es importante. En ese momento, la serie estaba en pleno apogeo y la química entre Ande y Kerem era innegable. Los fans de todo el mundo estaban pidiendo a gritos que su romance traspasara la pantalla. La presión superíndice 3n era enorme, tanto para ellos como para la producción superíndice 3n de la serie. La lunea entre la ficción superíndice 3n y la realidad se había difuminado hasta el punto de que era difícil discernir du superíndice 3 determinaba una y empezaba la otra. Se rumoreaba que la cadena de televisión superíndice 3n, consciente del fenus superíndice 3 menos que habían creado, alentaba sutilmente la especulación superíndice 3n sobre un posible romance entre los protagonistas, ya que esto se tradujo en mayor audiencia y publicidad. En este caldo de cultivo, la confesión superíndice 3n de Kerem cobra aún ese sentido. Era el momento perfecto, la situación superíndice 3n ideal para que la chispa se encendiera. Y en tercer lugar, las fuentes cercanas a la producción superíndice 3n nos han confirmado que Kerem siempre fue muy abierto con sus sentimientos hacia Ande. Dicen que estaba completamente enamorado de ella y que no tenía miedo de demostrárselo. De hecho, algunos miembros del equipo to Copyright Nico recuerdan haber presenciado escenas similares a la que se muestra en el vídeo, conversaciones susurradas al oído, miradas lidas y gestos de cariño más menos o que no parecuan ensayados. Se comenta que Kerem solo a llevarle flores a Ande sin motivo aparente, que le dejaba pequeño más menos os mensajes en su camerino y que siempre estaba atento a sus necesidades. Era evidente que la trataba de una manera especial, diferente a como trataba al resto de sus compau más menos eros de trabajo. Incluso se rumorea que improvisaba luneas en el superíndice 3n para expresar sus sentimientos hacia ella, frases que, aunque sutiles, eran fácilmente interpretables por aquellos que conocían la verdadera dimensión superíndice 3n de su afecto. Por supuesto, todo esto son especulaciones. No podemos saber con certeza que copyright se dijo en ese momento. Pero basándonos en la evidencia que tenemos, creemos que este fue el momento clave en el que su relación superíndice 3n dio un giro definitivo. Fue el punto de inflexión superíndice 3n en el que la amistad y la química en la pantalla se transformaron en algo muy profundo, en un sentimiento real y palpable que no podían seguir negando. Fue el nacimiento de Anker, el nombre con el que los fans bautizaron su relación superíndice 3n y que se convirtió superíndice 3 en un fenus superíndice 3 menos viral en las redes sociales. Este vídeo, este instante fugaz, es una prueba de que el amor entre Ande y Kerem era real. Era autocopyright ntico. Era algo que iba muy allá de la pantalla. No era un truco publicitario, ni una estrategia de marketing. Era amor verdadero con todas sus complejidades y contradicciones. Era un amor que se gestó superíndice 3 en el set de grabación superíndice 3n, rodeado de maras y focos, pero que floreció superíndice 3 en la intimidad de sus corazones. Era un amor que inspiró superíndice 3 a millones de personas en todo el mundo, que les hizo creer en los cuentos de hadas y que les demostró superíndice 3 que a veces, la realidad puede superar la ficción superíndice 3n. Ahora, es importante recordar que las relaciones son complejas y que las personas cambian. Quizá las razones que los llevaron a separarse eran insuperables. Quizá simplemente no estaban destinados a estar juntos para siempre. La vida, como ya sabemos, es impredecible y a menudo nos depara sorpresas inesperadas. Las relaciones, especialmente las que se desarrollan bajo la atenta mirada del público, sometidas a una presión superíndice 3n aún más menos adida que puede resultar difícil de soportar. Las expectativas de los fans, la intromisión superíndice 3n de los medios de comunicación superíndice 3n y la dificultad para mantener la privacidad son factores que pueden desgastar incluso la relación superíndice 3n su superíndice 3 lida. Además, las carreras profesionales de ambos, con agendas apretadas y constantes viajes, también copyright n pudieron haber contribuido al distanciamiento. Pero eso no significa que su amor no fuera real.
El hecho de que hayan tomado caminos separados no invalida los sentimientos que compartieron en su momento. El amor, incluso cuando termina, deja una huella imborrable en nuestros corazones, un recuerdo que atesoraremos para siempre. Y aunque su historia no haya tenido el final feliz que muchos esperaban, siempre quedará el legado de Anker, la Inspiratio Superíndice 3N que transmitieron y la Passio Superíndice 3N que demostraron en cada una de sus apariciones públicas. Este vídeo nos recuerda que incluso en el mundo del espectáculo, donde todo parece fabricado y artificial, existen momentos de autenticidad y sinceridad. Momentos que nos recuerdan que al final, todos somos humanos y que todos buscamos el amor. Nos recuerda que las celebridades, a pesar de su fama y fortuna, también copyright N son personas de carne y hueso, con sentimientos y emociones como cualquier otro. Nos recuerda que el amor es un sentimiento universal que nos conecta a todos, sin importar nuestra condición superíndice 3N social o nuestra profesión superíndice 3N. Y aunque su historia de amor llegó superíndice 3 a su fin, siempre quedará el recuerdo de esos momentos mágicos que compartieron. Momentos que nos hicieron creer en el amor verdadero. Momentos que como este vídeo permanecerán para siempre en la memoria de sus fans. La química entre Ande y Kerem, la magia que crearon en la pantalla y la Passio Superíndice 3N que demostraron en su vida personal seguirá inspirando a generaciones futuras de actores y fans. Su historia será recordada como un ejemplo de amor verdadero, un cuento de hadas moderno que aunque no tuvo un final feliz, nos demostró Superíndice 3 que el amor puede surgir en los lugares inesperados y que puede transformar nuestras vidas para siempre. Y hablando de fans, queremos saber su opinión Superíndice 3N. ¿Copyright creen que Kerem le dijo a Ande en ese momento? ¿Creen que este vídeo es una prueba de su amor? Dejen sus comentarios abajo y Copyright denos lo que piensan. Nos encanta leer sus opiniones y compartir sus ideas. Queremos saber si coinciden con nuestra teoría o si tienen una interpretación superíndice 3N diferente. Queremos crear un espacio de debate y discusión superíndice 3N donde podamos compartir nuestra pasión superíndice 3N por Ande y Kerem y analizar cada detalle de su historia. Bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros disfrutamos investigando y compartiendo esta información superíndice 3N con ustedes. Hoy hemos desenterrado un secreto, un momento copyright dito que nadie vio, un instante que nos revela la genuina conexión superíndice 3N entre Ande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin. Hemos explorado la posible confesión superíndice 3N de amor de Kerem, analizando cada detalle y veis su donos en información superíndice 3N exclusiva. Pero sobre todo hemos celebrado el amor, en todas sus formas, incluso cuando no dura para siempre. Porque al final, lo que realmente importa son los recuerdos y las emociones que nos dejan. Hemos recordado que el amor es un sentimiento poderoso que puede transformar nuestras vidas y que, aunque a veces nos cause dolor, siempre valdrá la pena haberlo experimentado. Hemos reflexionado sobre la complejidad de las relaciones y sobre los factores que pueden influir en su desarrollo y desenlace. Y ahora llegó superíndice 3 el momento de despedirnos. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos ayudarán muchísimo a seguir creciendo y traer copyright dándoles contenido de calidad. Prometemos seguir investigando y traer copyright dándoles las noticias exclusivas y los secretos ocultos del mundo del espectáculo turco. Hasta la Superíndice 3 Sima y recuerden, sigan más menos ando con historias de amor dignas de Hollywood. Adiós Superíndice 3S.